Este es el primer encuentro de una serie de 5. Lo digo para las personas que se sumaron a esta reunión en calidad de participantes del taller también, porque sabemos que hay personas interesadas en las próximas actividades del taller, con lo cual los próximos encuentros serán el 30 de octubre, el 27 de noviembre, el 4 de diciembre y el 29 de enero. El 4 de diciembre tenemos una actividad especial con la escritora María Esther Alonso Morales, quien va a venir desde Hamburgo a Nuremberg para una presentación en vivo, que luego será transmitida por streaming. Y para ese evento tenemos un cupo de 12 lugares por las restricciones actuales de corona. Entonces, por favor, inscribirse, confirmar o declinar escribiendo a la casilla fceclam@gmail.com. Muy importante esta información para las chicas que quieran estar en el evento. En el tercer encuentro, que es el del 27 de noviembre, vamos a sortear uno de sus libros, y es el libro Entre dos orillas, entre las participantes que hayan estado presentes en los encuentros. Decimos también que es un taller gratuito, pero para quienes se inscriban como participantes se agradece una contribución a la cuenta del CECLAM. Antes de comenzar, ¿había alguien que quería decir algo? Levantó la mano. ¿No? Bueno. Bueno, cualquier cosa pueden escribir preguntas en el chat. Preguntas, dudas, lo que sea, lo pueden escribir en el chat. Así es. Andrea va a estar allí controlando un poco la parte técnica. Bien, para hoy entonces tenemos este evento sobre representaciones del Holocausto y desaparición forzada de personas en América Latina. Vamos a trabajar primeramente la cuestión de los bibliocaustos en Alemania y en Argentina. Se va a presentar también la licenciada Yael Tejero Yasovich con el proyecto Voces de la Memoria de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, testimonios del ocultamiento y destrucción de libros y otros objetos culturales durante la Argentina dictatorial, 1976-1983. Luego hablaremos de literatura del Holocausto y finalmente el teatro del absurdo en Europa y América Latina con los casos que les habíamos propuesto como lecturas. Bien, antes de comenzar, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, entonces comenzamos. Yo quiero ver cómo organizo mi cuadro para ver la pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del bibliocausto alemán, en qué consistió. Esto es básicamente un episodio que tuvo lugar en Alemania en el siglo XX y luego se ha resignificado a lo largo de la historia, del tiempo, pero el episodio de los bibliocaustos en sí tiene antecedentes históricos en distintos siglos y en distintos periodos. Por ejemplo, en China durante el siglo III o en Alejandría durante el siglo III, la famosa quema de la biblioteca. Posteriormente, durante el cristianismo ya, durante el siglo XVI también se han producido una serie de quema de libros en España, sobre todo la literatura árabe, y en Italia a una literatura de Florencia especialmente. Asimismo también en México se han quemado los códices mayas. Todo esto tiene que ver con unas políticas como de nacionalismos. Sin embargo, el bibliocausto alemán, por la magnitud de este episodio y por supuesto por las consecuencias políticas e historias que ha tenido, tiene una presencia muy importante y es uno de los episodios más famosos, sin duda. Lo que vemos aquí es una foto de Berlín el 10 de mayo de 1933, donde los oficiales nazis queman libros en la plaza llamada Opernplatz, que ahora se llama Babelplatz. A la derecha se puede ver una foto de un monumento
que se encuentra allí exactamente, donde se produjeron estas quemas de libros, y ese monumento viene de alguna manera a conmemorar o a resignificar este episodio. Junto al monumento, que básicamente es un poco imperceptible a primera mano, es decir, si una camina por allí, probablemente no se dé cuenta que esté, porque es algo subterráneo, es algo que está escondido debajo. Al lado de este monumento, decía, hay una frase de Heinrich Heine, de 1817, que dice, está en alemán la frase, das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Y eso quiere decir lo que está debajo. No fue más que un preludio. Donde queman libros, en última instancia, también quemarán a la gente. Entonces, en cuanto a los hechos, este bibliocausto consistió en una serie de ataques a las actividades intelectuales y a la producción intelectual, tanto de literatura, filosofía, poesía, política, ¿verdad? Una vez que el Partido Nacional Socialista eliminó a la oposición, incluso antes de las elecciones, a través de estrategias de absorber los discursos de los partidos trabajadores, es decir, una vez que prácticamente tomó el control de las urnas, el Partido Nacional Socialista también se encaminó a ocupar lugares en las universidades, a través de, por ejemplo, la Liga Nacional Socialista de Estudiantes Alemanes. Ellos, tanto el gobierno oficial como estas ligas o estos otros frentes, se encargaron de acciones en contra del espíritu llamado anti-alemán. Y esto lo digo como de manera destacada porque vamos a ver que es un elemento recurrente en la quema de libros. Los primeros pasos para sistematizar esta definición se encuentran en las llamadas 12 tesis en contra del espíritu anti-alemán, que se lanzan, ven la luz el 12 de abril de 1933. Aproximadamente un mes después, como ustedes pueden ver, el 10 de mayo de 1933, el ministro de propaganda de Hitler, del partido nazi, Joseph Goebbels, quien era también un filólogo y un germanista, fue parte de esta gran quema de libros en la Opernplatz de Berlín, actualmente, como dije, llamada Babelplatz, frente a la Universidad de Humboldt. Pero también el líder de los estudiantes, en aquel entonces llamado Herbert Goodyear, declaró que el objetivo de esta acción fue en contra del espíritu anti-alemán, llamado Undeutschgeist. Lo que dicen, de manera casi magnánima, aquí hay como una especie de cita, hemos dirigido nuestras acciones contra el espíritu anti-alemán, lo doy al fuego. Es decir, aquí se puede observar esa especie de magnitud o acto performático de la escena, prácticamente teatral, de la quema de libros, ¿verdad? En ese entonces, muchísimos libros fueron quemados, y también, por supuesto, muchos profesores que no tuvieron otra opción si decidían quedarse en el país, han contribuido a la política del nazismo dando listas y dando nombres. Libros escritos, por ejemplo, por Marx, por Heine, por Freud, pero también libros escritos por escritores judíos, o libros llamados rusos, o libros llamados rojos, incluso libros liberales. Entonces, como podemos ver en términos de estéticas también, lo que decía, esa estética magnánima y enorme del fascismo y del nazismo, esa acción performática de arrojar los libros y al mismo tiempo exhibir el poder, se opone a las formas de rememorar esas acciones. Como vemos en esta obra que se encuentra a la derecha de la pantalla, el monumento en memoria de la quema de libros, es una instalación espacial de Mija Ullman, un artista israelí que, bueno, finalmente inauguró esa obra en el año 1995. Es una especie de espacio debajo de la tierra, subterráneo, como decía antes, con justamente estantes de libros vacíos,
y simbólicamente el espacio para esos libros es de 20.000, que de alguna manera sustituiría a esas cenizas de los libros quemados anteriormente. Derrida luego va a hablar también de que las cenizas son una presencia, y esto también se va a relacionar de alguna manera con lo que diría Heine, quema de libros, quema de la humanidad, ¿verdad? Bueno, luego Yael nos va a hablar más adelante sobre el territorio de las Américas. Una cuestión interesante en relación a este elemento de los monumentos o de los memorials, podríamos decir, es esta idea de patrimonialización a través de los monumentos. Decíamos que la quema de libros se puede leer en dos líneas, como un episodio histórico, pero también como un hecho performático. Entonces aquí surge algo que un autor llamado Thurov Lip va a señalar como la paradoja de materializar lo inmaterial, ¿verdad? Vemos que ese hecho performático inmaterial que quiere crear ausencias termina teniendo una presencia material en los monumentos, generando lo contrario, una presencia a través de la ausencia. Esa quema de libros, como todas las quemas de libros, intentan desaparecer el peligro material de un objeto, pero vemos que esto no va a ser de esa manera. En relación al término bibliocausto, cabe destacar también que ya en el año 34 este episodio fue percibido por los medios extranjeros de una manera especial, y la revista estadounidense Newsweek llamó al evento Holocausto de Libros. Y como decía, ya en el año 34 había una lista con más de 3.000 publicaciones censuradas. Entonces, esta estética del impacto visual, así se llama la estética típica del nazismo, podríamos decir, y de los fascismos en general, propiciada por arquitectos como Albert Speer, el arquitecto del régimen nazi oficialmente, también se va a encontrar en algunos edificios que se encuentran en la ciudad aquí de Nuremberg, desde donde estamos transmitiendo. Por ejemplo, el Hall de los Congresos, ¿verdad? Ustedes van a poder encontrar fotos en internet de esos espacios magnánimos por donde se producían los desfiles del ejército, y también el famoso Coliseo, que intentan de alguna manera equiparar a los imperios como el romano. Actualmente esos monumentos están, por supuesto, cuestionados. En algunos lugares se han eliminado. Por ejemplo, en Berlín había un monumento de aquel entonces y se lo destruyó para evitar cultos que no son agradables y no son queridos en absoluto. Sin embargo, aquí la política fue la de profanar esos espacios, evitar la sacralización, evitar el aura que podrían tener, y permitir, por ejemplo, que se realicen conciertos de rock, o permitir que la gente pueda andar en patineta por allí, de alguna forma profanar ese espacio. También va a tener una respuesta a esta estetización de la barbarie Hannah Arendt, en aquel entonces, cuando habla justamente de la manera en que se estetiza esta banalidad del mal. Entonces, para cerrar esta primera sección, me gustaría decir que este llamado patrimonio difícil tiene una particularidad, y es que no puede ser celebrado, pero tampoco puede ser negado, porque si no estaríamos yendo o dirigiéndonos a algo que Adorno, en el texto que estaba dentro de la bibliografía sugerida, va a denominar tabula rasa, o también va a denominar olvido. Es decir, no puede ser negado, no puede ser borrado. Entonces las sociedades tienen la obligación de alguna manera de trabajar ese pasado, de ejercer una memoria activa, pedagogías, interpretaciones. Una autora llamada Sharon McDonald, quien es británica y ha realizado unas investigaciones también en Nuremberg, ha dicho que muchos de los visitantes señalaban la importancia de alguna manera, conservar esos espacios
profanados para evitar que una tragedia o un horror como el que sabemos que sucedió se repita. Bien, esto en cuanto al Bibliocausto alemán. Ahora Yael va a compartir con ustedes el proyecto de Voces de la Memoria, que es un proyecto de la UNAG. Yael, dejo de compartir pantalla para que coloques tus trabajos. ¿Qué tal? Muchas gracias. No había podido poner el audio. Ahora voy a llevar a pantalla las diapositivas. Gracias por la presentación, primero que nada. Quiero decir, bueno, agradezco a Vanessa la convocatoria, la posibilidad de estar acá y compartir este espacio con ustedes. Es un honor para mí y primero que nada quiero presentar al equipo, porque esto es un trabajo en equipo, es un trabajo que llevamos adelante entre muchos y que surgió a partir de una cierta cantidad de inquietudes que nuestra directora del equipo, Elena Vinelli, que está presente hoy, planteó y que nos parecieron sumamente interesantes. Nuestro proyecto, nuestro equipo se llama Voces de la Memoria, testimonios de ocultamiento y destrucción de libros y otros objetos culturales en la Argentina dictatorial, que dentro de la cronología histórica se ubica entre 1976 y 1983, la última dictadura militar, pero en realidad sabemos que la censura y la violencia política comenzó antes y que muchos de los testimonios que recabamos hablan o hacen alusión a momentos previos al golpe de Estado de 1976 o incluso a otras dictaduras anteriores. Este proyecto, que surge a partir de una inquietud de Elena, de una iniciativa de Elena, surge también como iniciativa de los propios testigos que más de una vez se acercaron a ella o a otros colegas con la inquietud de narrar algo que quizás había quedado en algún segundo plano, por decirlo de alguna manera, y son las experiencias justamente de destrucción de libros o de cualquier otro material que pudiera implicar algún tipo de peligro, como discos, como archivos de todo tipo, archivos de militancia, documentos, cartas, manuscritos. Y el libro es como lo emblemático, ¿no? Entonces, en general, la pregunta que identifica nuestro trabajo es la pregunta de qué hiciste con los libros durante la dictadura. Esta es la pregunta que Elena observó como una constante entre muchos de sus colegas y consideró que quizás lo que faltaba era un espacio para poder narrar estas historias, un espacio que gestionara y que escuchara este tipo de historias. Básicamente porque, como saben, la última dictadura militar en Argentina fue tan violenta que muchos de los testimonios que hoy forman parte de los distintos archivos, que tanto desde el Estado como desde organizaciones de la sociedad civil son salvaguardados y que son requeridos también en los juicios por delitos de lesa humanidad, son testimonios que incluyen episodios de violencia muy terribles y quizás este hecho de la destrucción de libros o del ocultamiento de materiales culturales que formaron parte de la censura, quizás queda en un segundo plano porque la magnitud de la violencia es tal que son las vidas en juego las que tienen protagonismo, por supuesto. Encontramos entonces que después de ya 40 años del final de la dictadura, bueno, del golpe, mejor dicho, y con el retorno de los juicios en democracia a los responsables de la represión, el terrorismo de Estado,
podemos abordar también este tipo de entrevistas orientadas a narrar estos episodios que quizás, como dice la hipótesis de nuestro trabajo en un primer momento, habían quedado relegados a un segundo plano. Entonces, bueno, quiero remarcar esto, que la iniciativa surge a partir de una pregunta que Elena observa insistentemente en colegas y que alertó al equipo sobre la necesidad de establecer un espacio para esto. Me tomo el trabajo de mencionar acá en esta portada a los miembros del equipo. Contamos hoy con la presencia de una de ellas, que es también Leticia Otazúa, que ha llevado a cabo entrevistas, trabajos de divulgación, que ha sido una colaboradora y una miembro excelente del equipo, lo sigue siendo, por supuesto, y Carolina Bartalini, que en adelante va a ocuparse de la codirección del equipo. Luego, somos un equipo grande y aspiramos a hacerlo más y a ser un equipo interdisciplinario, porque esto es una tarea que se lleva adelante con mucho esfuerzo, muchas veces con pocos recursos, y cuantos más seamos en este sentido, mejor. La portada, como verán, también es un dato digno de mención. Elegimos y solicitamos la autorización, por supuesto, para utilizar esta imagen del Partenón de Libros Prohibidos, que con el regreso de la democracia construye la artista argentina Marta Minujín. Es la estructura del Partenón en sus dimensiones originales, compuesto justamente con los libros prohibidos por la dictadura militar. Esta es una obra de arte que seguramente conocerán. La imagen es del 83, perdón, debe ser del 84, si mal no recuerdo. Es muy impactante el hecho de que esta obra se vuelve a montar hace muy pocos años en la documenta de Kassel, y ese dato no es menor porque ahí, bueno, Marta Minujín incorpora también toda una serie de aportes de la gente, donde aparecen libros que fueron censurados en otras regiones y en otros momentos. Eso también es muy interesante. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a hacer una serie de citas tomadas del proyecto, pero sobre todo tomadas de algunas de las entrevistas que pudimos hacer. En particular esta es una cita de la introducción a un dossier que pudimos compilar el año pasado, que está a disposición en internet. El dossier se titula Memorias descentradas, testimonios de destrucción y ocultamiento de libros en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina dictatorial. Y nosotros en ese espacio, en ese dossier, nos ocupamos específicamente del territorio del conurbano sur, porque estamos pensando también en un anclaje territorial de nuestra universidad, que es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, una universidad muy nueva, que comienza sus actividades en 2010 como parte del proyecto Universidades del Bicentenario en Argentina. Bien, busca también, por supuesto, el anclaje territorial y el desarrollo de proyectos que fomenten las actividades en la región. Nuestro proyecto, por supuesto, busca ser federal, busca ampliarse en la búsqueda de testigos que quieran dar su testimonio en todo el país, y si podemos ampliar esto a futuro hacia otros países del Cono Sur, sería maravilloso. Esto obviamente requiere recursos de todo tipo, pero en principio, bueno, nuestro punto de partida es este. Nuestro proyecto parte de la premisa de que es posible recuperar información testimonial vinculada con las estrategias de ocultamiento y destrucción de materiales culturales que conformaban las bibliotecas, fonotecas o filmotecas personales asociadas a la historia de vida de los sujetos, a situaciones de censura durante el periodo de la dictadura cívico-militar, sostuvieran o no un compromiso político militante. Este fragmento de la introducción al dossier, escrito por Carolina Bartalini y Elena Vinelli, nos permite compartir con ustedes cuál es la premisa que orienta nuestro trabajo. Son las historias particulares de testigos, de testimoniantes, de protagonistas, de la vida cotidiana durante el proceso dictatorial, y queremos distinguir esto de también todos aquellos trabajos maravillosos que hay
al día de hoy sobre cuestiones institucionales, que esto está estudiado. Hay estudios sobre los informes de censura, hay estudios sobre la destrucción de libros en espacios institucionales, pero lo que encontramos que no había de manera suficiente son archivos de historias particulares, de la gente común y corriente, de la vida cotidiana. Uno de los estudios que hay realizados sobre los casos institucionales, si se quiere, es el caso del Centro Editor de América Latina, que está muy estudiado. Uno de los libros que lo aborda es un libro de Judith Koziol e Invernizzi que se titula Un golpe a los libros. Este trabajo, bueno, es muy interesante y hay muchos abordajes sobre el caso del Centro Editor de América Latina, una editorial modelo que llevó adelante un trabajo de divulgación muy memorable y muy importante en el acervo de la cultura latinoamericana. Y bueno, es un hecho que, sobre el cual hay varios documentales. Hace poco la Universidad Nacional de La Plata organizó un conversatorio también sobre el caso de la quema de libros de SEAL. Es un hecho que ocurrió en la localidad de Avellaneda, en la zona de Sarandí, en el año 1980, y que implicó la confiscación y quema pública de toda una serie de ejemplares que las Fuerzas Armadas consideraban peligrosos para el proyecto de nación que querían implementar. Y bueno, la quema se llevó a cabo en un espacio público, entonces esto también hace alusión a a la exposición que Vanessa planteó, porque es un hecho que tiene que ver con lo performativo tal como ella lo plantea. Este es lo que ven en pantalla es un flyer de un conversatorio que organizó nuestro colega y miembro del equipo Martín Biagini, Elena Vinelli, la directora del equipo, en la UNAG. ¿Sí? Con algunos de los protagonistas de estos hechos, como Amanda Tubes, Ricardo Figueira y Alejo Monino, que más de una vez han relatado lo que implicó este hecho tan terrible y tan traumático en la memoria de toda la comunidad de Avellaneda, como fue la quema de libros del Centro Editor de América Latina. Esta actividad se realizó en la UNAG y a partir de eso también pudimos establecer contacto con gente que viene trabajando este tema desde otros puntos de vista. Nuestro proyecto busca construir un archivo digital, y esto no lo dije, me parece importante decirlo. Buscamos que la UNAG se constituya como sede de un archivo digital de entrevistas audiovisuales. Y nos orientamos en la realización de entrevistas por la metodología de la historia oral, que es la metodología que la organización Memoria Abierta comparte con la sociedad a través de una serie de divulgación, de libros de divulgación, porque bueno, consideramos que es el tipo de metodología más apropiado para abordar este tipo de entrevistas. La posibilidad de incorporar tanto el discurso como la imagen es fundamental porque todo conforma el sentido y desde este lugar es que queremos que nuestro proyecto crezca con esta metodología. Entonces partimos de un contacto previo a través de miembros, a través de conocidos, o sea, a partir del boca a boca, y una vez que contactamos a los testigos, realizamos previamente una pre-entrevista grabada con el fin de conocer su historia y que nos permita organizar las preguntas de una manera y con un orden determinado, adecuado para la entrevista definitiva. Es ahí cuando pasamos a la filmación de la entrevista que aspiramos a que conforme parte de nuestro archivo digital. Me gustaría citar también en este momento, antes de empezar con algunos ejemplos de algunas entrevistas, otro fragmento también de nuestra directora y codirectora Elena Vinelli y Carolina Bartalini, tomado del dossier al que hice referencia antes. En todos los casos de las entrevistas, hablamos de una percepción de peligrosidad metonímica extendida del objeto cultural, libros, pero también discos de música, revistas o periódicos, a la persona y viceversa. Esta perspectiva implica que en la lógica de las fuerzas represivas, la consideración
de que la tenencia de un objeto rojo contagia a la persona que lo porta y que la consecuencia es una impregnación del mal que convierte a ese lector o lectora en un enemigo interno, tal la denominación de la propaganda dictatorial. A la inversa, los creadores y creadoras de los objetos culturales prohibidos por censura o por haber sido creados directamente en la clandestinidad, como sucedió con el periódico Evita Montonera, por dar un ejemplo, traducen su peligrosidad a un mensaje semiótico factible de ser difundido y de rozar los cuerpos y las mentes de los oyentes y lectores, de modo tal que se produzca esa impregnación tan sensible para las lógicas totalitarias. Este fragmento de Vinelli y Bartalini me parece fabuloso porque expresa en gran medida lo que está en el núcleo de todas las entrevistas. La cuestión de esta peligrosidad metonímica que los libros extienden hacia las personas. Voy a saltear algunos detalles del dossier, los invito a leerlo porque es un dossier interesante y que llevó un trabajo, como un primer trabajo de investigación y de divulgación, de las dos cosas. Mencionamos acá una serie una lista de films, documentales y series documentales también, que elaboramos con Carolina Bartalini, para pensar cómo fue representado de manera audiovisual esta misma serie de acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, el corto de Albertina Carri, Restos, trabaja la representación de los del material fílmico destruido. Los Prohibidos es un documental de Andrea Schellenberg, de reciente aparición, que plantea el testimonio de una protagonista de la Biblioteca del Congreso, que se ocupa precisamente de los libros prohibidos y cómo atravesó los últimos 4 o 5 años durante el gobierno anterior esta sala de exposiciones. Por supuesto también el caso de Marta Minujín está documentado en un film de Alessio Rigo de Righi, que cuenta justamente cómo se volvió a montar el Partenón de Libros Prohibidos en la documenta de Castel. Está disponible en la plataforma Contar y es muy interesante. La Biblioteca Roja no es un documental, no es tampoco una serie documental, es un tráiler. Es el tráiler de un libro que cuenta la historia de una familia que enterró y desenterró su biblioteca, para ocultarla de la censura y del peligro del terrorismo de Estado, y décadas después, digamos, la desenterró y cuenta su historia en este libro que se llama La Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de libros. Este es un book trailer, un nuevo género. Breve y que se ocupa de divulgar precisamente un libro. La serie documental, Un libro ocupa mucho espacio, de Radio Futura, también se ocupó de documentar experiencias específicas de destrucción de libros, está fuertemente centrado en el caso del Centro Editor de América Latina. Y finalmente, otro documental, una serie documental de Jorge Guzmán, que se titula La lucha continúa, que cuenta su historia de ocultamiento de libros en Avellaneda, y a través de esa historia en realidad lo que está haciendo es trazar una historia del peronismo, como trazando un paralelo entre su biblioteca, su experiencia de ocultamiento de una biblioteca y la historia del peronismo. Me gustaría compartir un par de fragmentos de algunas entrevistas que pueden dar cuenta de los momentos más álgidos, quizás, del momento más narrable de toda esta trama por la cual nosotros, con la cual dialogamos, ¿no? Esta es una entrevista que se realiza, si me disculpan, les quiero chequear, creo que la entrevista en El Jara la realiza Leticia Otazúa. Es una entrevista muy interesante y dicen:
Sí, la casa de los libros, porque es la casa en la que yo me crié y la casa en la que escondimos libros, en un momento en el que mi papá sintió que podían llegar a entrar militares en la casa y hacer allanamiento. Todo lo que pudiera llegar a ser sospechoso lo empezamos a ocultar, digamos, ya antes de eso. Hubo otras cosas que se ocultaron porque también fue una casa de guarda de montoneros, entonces todos los rastros de eso están enterrados en el fondo de mi casa. Hay tachos enterrados en varios metros de profundidad con todo lo que tiene que ver con montoneros que había acá en mi casa, o sea, todo lo que te puedas imaginar está en el fondo. Ahora hay plantas, y como hay mucho hierro, las plantas crecen muy bien realmente. Mi papá estaba construyendo la parte de arriba de la casa y estaba utilizando el ladrillo hueco, una colección muy sabia, porque después él rompió con una cuchara de albañil, mi papá trabajó en la construcción toda la vida, los ladrillos huecos y fue metiendo los libros que a él le parecía que podían llegar a ser motivo para que nos llevaran presos. Yo era muy chiquita en ese momento, yo tendría 5 años más o menos. No sé por qué, pero siempre fui muy memoriosa para algunas cosas. Yo creo que por ahí era un hecho muy novedoso o traumático, y entonces que por eso me lo acuerdo así, con tantos detalles. Y a pesar de que durante mucho hice todo lo que estuvo a mi alcance para poder olvidarme de eso, no pude. La entrevista a Lucía R. también la realiza Leticia Tazúa, es una entrevista muy interesante. Tratamos un poco de conservar las pausas que el entrevistado pone en su testimonio. También es una entrevista donde los recuerdos tienen que ver con la infancia y nos interesaba mostrar una breve intervención de la entrevistadora y el entrevistado. En varias oportunidades, lo de la fogata, por ejemplo, es una imagen que tengo así muy, muy grabada, el fuego, digamos. Y después otros libros que en las noches los tirábamos en un lugar, en un canal cubierto que había en la zona muy cerca de casa. Pero que bueno, siempre era la sensación de desprendernos de esto tan valioso, porque hay algo más valioso que es la vida, ¿no? Bueno, esos recuerdos los tengo así como intactos, ¿no? ¿Cómo era eso de tirarlos en el canal? Era salir en la noche, yo siempre acompañada, por supuesto, y llevar una cantidad de libros y abrir una tapa como si fuera hoy por hoy, una tapa de estas de los canales de agua, y tirar los libros y perderlos directamente. Sí, sí. Vemos que hay distintas estrategias. Hay quienes los van a colocar en un pozo, hay quienes los van a quemar, hay quienes los van a emparedar, a colocar en una pared vacía, y acá aparece algo muy interesante que es dejarlo fluir con el agua a través de los canales. Entrevista a Horacio T., una entrevista realizada por la colega del equipo Andrea Vilariño y nuestra directora Elena Vinelli. Íbamos, por supuesto, en el mismo vagón. Creo que para cualquiera era evidente que éramos amigos, uno con un bolso y otro con otro. Habíamos puesto arriba alguna cosa que nada que ver. Él había puesto una Biblia y yo dije, bueno, yo lo voy a dejar acá en un costado, me voy a sentar a prudente distancia, porque estaba la policía militar justo en Liniers, en el paso a provincia. Entonces si suben y los requisan, yo digo que mío no es y lo dejo ahí, en el tren. Arranca, estábamos en Caballito, y un señor empieza a decir, ¿de quién es este bolso? ¿De quién es este bolso? Y ahí le tuve que decir que era mío, seguramente pálido como una hoja blanca. Y el tipo me dice, ah, muchacho, menos mal, con las cosas raras que están pasando, a ver si ponían una bomba. Así que para todo el vagón era evidente que ese bolso era mío, no tenía salvación. Continúa la entrevista. Entonces yo me volví con el bolso vacío, esto es después del entierro de los libros. Viaje de tren de ida, viaje de tren de vuelta. Y él se volvió con un bolso vacío que solo tenía una Biblia y un folleto, ya no me acuerdo, de Trotsky. En el viaje de vuelta consigue sentarse y ahí sí, sube la policía militar. Y tiene la infinita suerte de que como está todo el mundo viendo el operativo, abre el bolso, saca el folleto de Trotsky y lo tira por la ventana y queda solamente la Biblia. Digo, si esto hubiera pasado en el viaje de ida, no tenía remedio, ¿no? Claro, un bolso vacío, una Biblia, un chico de 18 años, 19, una barbita, era sospechoso.
Entonces, el milico revisó la Biblia. Era inconcebible que ese chico fuera un pastor protestante, hasta que desesperado, porque no encontraba ningún papel adentro, la agarró de las dos tapas y la sacudió. Casi se rompe la Biblia y ahí quedó tranquilo y se salvó. No sé, de una paliza, de la prisión, no sé a dónde hubiera llegado la represión, pero era un momento muy álgido y fue una imprudencia total. Esta es otra entrevista que realizamos a Raúl Este, un fotógrafo de Córdoba que actualmente vive en Buenos Aires y que cuenta su historia en Córdoba en ese momento. También, antes de empezar su relato sobre el ocultamiento de libros, cuenta que el clima de represión había empezado mucho antes del golpe del 76. Y entonces, yo ya no recuerdo la fecha exacta, no sé si fue en el 75 o en el 76, que escondo esos libros que no eran solo míos, eran libros de amigos míos, de parientes, etcétera, que nadie ya se consideraba seguro si los tenía en su casa, y nadie los quería tener. Cuando resolvemos esconderlos, mi familia tenía una casa en la sierra. Bueno, por medio de algunos compañeros que conocía de una antigua militancia, o no recuerdo si de la escuela o cómo, aparece un compañero que era albañil y cuyo nombre no recuerdo ahora, pero era muy simpático. Le explican lo que había que hacer. Vino conmigo. Había un placar cuyo fondo daba a un muro y atrás de ese muro él me dice, esto está vacío, porque es la parte que está debajo de la escalera. Entonces vamos a romper acá y en este espacio vacío vamos a dejar los libros. Eran 2 cajones de libros más o menos, como estos que se usan para las manzanas. Rompió ahí, efectivamente, estaba vacío. Fuimos sacando todo el material de a poco y metimos los libros. Cerramos todo, luego él lijó la pared y me dijo que lijara todo el paño. Yo me encargué luego de ir a pintar todo 2 veces, tratando de que ningún vecino, que no era muy próximo a la casa, pero había casas, se enterara de qué se trataba. Bueno, los libros quedaron ahí. Entrevista a Guillermo Enie, refiriéndose a sus libros. Los guardaba en casa, no sin miedo, pero lo guardaba en casa, porque no era una gran biblioteca. Los atesoraba y no eran tantos libros, por otro lado. En ese momento sale la Biblia latinoamericana, que tenía una foto de Elder Cámara, y hablaba de la injusticia en América Latina. Estaba muy en la línea con lo que fue el documento de Medellín de la Iglesia y con la encíclica de Paulo VI, Populorum Progressio, que decía que en los pueblos sojuzgados bajo dictaduras permanentes, el cristiano tenía la obligación de levantarse en armas. Esta no era una doctrina nueva, sino una vieja doctrina de la Iglesia, pero la habían remozado. ¿Qué hace Paulinas, la editorial, la librería Paulinas, una librería de libros religiosos? Perder esa edición era perder un montón de plata. Entonces se los daba a las monjas un día, al otro día los trasladaban a otro lado y después volvían a la librería. Hacían ese juego constantemente para evitar la represión de los libros, cosa que lograron. Y después todos los libreros tuvieron estrategias similares. Yo nunca pregunté en el Serpas qué hacían con todos esos libros de Dussel ahí, pero algo pasó que dijeron, bueno, vamos a dejarlos acá, que acá se salvan, y después no sé qué destino tomaron. La estrategia que releva esta entrevista tiene que ver precisamente con poner los libros a la vista. En lugar de ocultarlos, esconderlos, encerrarlos, emparedarlos, el libro a la vista también podía ser un libro escondido de alguna forma. Último fragmento también de la entrevista de Guillermo Enie. En el año 82 yo estaba haciendo el secundario nocturno, un bachillerato. Muchos años después, investigando, descubrí que era un lugar muy importante, el Colegio Güemes de Quilmes, que quedaba ahí en Vicente López y La Madrid. Ahí habían estado los muchachos de la UES, ahí por ejemplo Beckerman, que fue asesinado en Quilmes. Fue en esa época rara donde el tipo era estudiante del Nacional Buenos Aires, pero en su faz militante se inscribía en un colegio de pobres para estar con los proletarios de alguna forma. O sea, estudiaba 2 veces el chabón. Entonces se daba mucho eso de proletarizarse, estar cerca del pueblo, y yo fui a parar ahí.
que era un colegio muy golpeado porque tiene muchos desaparecidos. Obviamente era un colegio rojo, digamos, ¿no? Había estado gran parte de la conducción de montoneros de zona sur. Yo en ese momento no lo sabía. La profesora de literatura me dice que tenía que preparar un texto literario y yo elijo la balada del Álamo Carolina de Haroldo Conti, que estaba desaparecido. Y recuerdo que el día en que lo doy, cerraron las ventanas porque el aula daba a la calle, como si estuviera cerrada la escuela. Esta también es otra estrategia de ocultamiento, donde el libro está en uso, el libro está en circulación. Para cerrar, no me quiero extender mucho más, estos son simplemente una selección de algunos fragmentos, me disculpo por la lectura un poco accidentada, es un desafío también pensar la manera de expresar la palabra de otros, si respetando toda la cadencia y el ritmo que esa palabra tiene, o editando, y esto es uno de los temas que tenemos que debatir. Menciono algunas conclusiones y líneas de investigación que nos pueden servir a futuro. La primera y más importante me parece que es que la escena primaria, que la analizan muy bien Carolina Bertalini y Elena Vinelli en este dossier, la escena primaria de ocultamiento o de destrucción de libros, sea cual sea la estrategia utilizada por los testigos, de alguna forma resignifica todo el testimonio. Preguntar qué hiciste con los libros durante la dictadura los hace pensar a muchos testigos en relación a episodios que ya habían contado, pero los hacen pensar en esos episodios desde otro ángulo, desde un ángulo que quizás es nuevo, porque quizás nunca habían recibido esta pregunta. Luego, la manifestación de la dimensión espacial y temporal de los testimonios me parece que va a ser de suma utilidad, sobre todo pensando en la reconstrucción simbólica de mapas de ocultamiento de libros a través de la palabra. Es importante para a futuro tener en cuenta que estamos hablando de esto que pongo en el punto 3, el contraste entre dos ecologías mediáticas diferentes. Es decir, hablamos de un pasado, de un relato orientado hacia un pasado analógico, donde la hegemonía mediática tiene que ver con la radio y la televisión, donde el libro tiene un carácter y un peso en el acceso al saber, al conocimiento y a la educación muy fuerte, y un presente donde muchas de estas cosas se mantienen, pero conviven con un escenario digital, que es además la naturaleza y la condición de nuestro archivo, un archivo digital. En el cuarto punto pensamos también, y esto se relaciona mucho con lo que planteaba Vanessa, en que los discursos de nuestros testigos son una forma de reconstrucción simbólica del patrimonio material e inmaterial destruido. Y finalmente, bueno, estamos pensando y trabajando caminos posibles para la divulgación donde justamente mantengamos el máximo de respeto posible por la palabra de aquellos que dieron testimonio y al mismo tiempo pensemos en las posibilidades de circulación de estos saberes en la sociedad y en los espacios académicos que se interesen por la memoria. Hasta acá es toda la presentación. Me gustaría cerrar con una cita del libro El libro tachado de Patricio Pron, que es un libro maravilloso, que dice lo siguiente, y con esto termino. Más interesante que todo esto, sin embargo, parece ser la constatación de que los procedimientos de borradura y vaciado que tienen lugar en el marco del texto hallan su equivalente en unas prácticas sociales de una larga tradición y en ocasiones son el resultado de ella. Estas prácticas no solamente regulan qué textos circulan en un momento histórico y en una sociedad específicos, también proyectan su línea de sombra sobre todo un ámbito de la producción literaria en el que ésta no es sino lo que no ha podido ser nunca. De tal modo que una historia de la literatura que no contemple, junto a los textos que glosa, aquellos a los que no ha podido acceder, es, en el mejor de los casos, una historia incompleta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos y a él, muchas gracias al equipo y a las personas que has presentado. La exposición estuvo genial. Les quiero decir a las participantes, a las personas que están aquí en la sala, por favor recuerden anotarse las preguntas. Seguramente hagamos una ronda de preguntas hacia el final, que va a ser probablemente en unos minutos.
pero si hay alguna intervención necesariamente ahora, por favor, es el momento. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de pasar a un tema más vinculado a la literatura? Bueno, si no, recuerden que al final también vamos a volver a hacer la ronda de preguntas. Voy a continuar un poco retomando esta idea de los testimonios que mencionaba Yael y la idea también de los archivos, para pensar un poco cuestiones del Holocausto y la representación, considerando que vamos a continuar con este taller luego como un taller literario, ¿verdad? Donde vamos a ver algunos enfoques de la literatura en México o de la literatura en Chile, y finalmente vamos a tener la presentación de la escritora en diciembre, como les comentaba. Pero para entrar al tema, sería muy interesante empezar a reflexionar sobre las líneas que se están manejando actualmente en torno al Holocausto y la representación. Entonces, bueno, para empezar a continuar un poco con este encuentro de hoy, teníamos esas dos obras de teatro con esas opciones y lecturas. Vemos que el Holocausto, como les habíamos dicho, ha sido una cuestión un poco difícil de definir, y siempre, desde que sucedió, desgraciadamente, hubo muchos interrogantes que se plantearon, no solo la relación con la representación, sino la definición de este en general. Por supuesto, hay algunas ideas de traducción en tanto Holocausto como Shoah, que también que también va a significar catástrofe, y esto alude de hecho a una de las obras que estaba dentro de las sugerencias, ¿verdad? Catástrofe, se llama. Entonces, la mayoría, o muchos por lo menos, de los primeros interrogantes sobre esta relación entre holocausto y representación, yo también tengo alguna lectura accidentada cuando trato de conectar un poco lo que estoy leyendo con lo que quiero decir. Los vínculos entre holocausto y representación, decía, fueron formulados al principio durante la primera mitad del siglo XX, es decir, durante el periodo de este evento, y posteriormente por autores como Adorno, que plantea la posibilidad de cómo escribir después de Auschwitz, o cómo decir lo indecible. También estaba dentro de las sugerencias Hannah Arendt. Ustedes saben que ella también trabaja con Eichmann en Jerusalén, o La banalidad del mal, al cual mencionamos hace un rato. Walter Benjamin, que también tiene otro de los textos mencionados como sugerencia, y además él mismo va a ser un crítico que va a dejar su vida en el escape del nazismo, ¿verdad? Escapando, se termina suicidando en la frontera entre España y Francia. También hay algunas interpretaciones de la escuela de Frankfurt, Adorno en ella, Horkheimer, y también en la escuela más vinculada a la crítica de la recepción. Esto en Alemania. Luego en la arena internacional vamos a encontrarnos con Saul Friedlander, que no solo es un crítico, sino también un anfitrión, que en algún punto ofició como el que reunió a estos pensadores en una conferencia que finalmente produjo un libro. Luego me voy a referir un poco a esto. Foucault, por supuesto, con sus ideas de la violencia, del castigo. Barthes, con la comparación con los presos de Dachau y otras interpretaciones. Georg Steiner, que bueno, murió en Gran Bretaña recientemente, pero él también produjo no solo crítica, sino ficción en relación al Holocausto. Un cuento que se llama Cake, por ejemplo, plantea los interrogantes en torno a la incomunicación. Y Hayden White, por supuesto, en Estados Unidos, que va a pensar un poco en cómo construir la narración y cómo vincular historia y ficción. Otros investigadores e investigadoras contemporáneos que están revitalizando esta discusión, tanto en la década del 90 como en el siglo XXI, son Marianne Hirsch en Estados Unidos, quien tiene la noción, o el concepto, mejor dicho, de posmemoria, al que me voy a referir pronto. Irene Kant, que también cuestiona un poco la idea de posmemoria junto con Marianne Hirsch.
Robert Eagleton, que es un británico nuevamente desde Inglaterra, escribe y piensa en términos de cómo el Holocausto se conecta con otras violencias en el mundo, y Bayer y Freiburg, que son unos profesores que están aquí en Alemania también y hablan un poco de las artes en relación con el Holocausto. Entonces, lo que les decía de Friedlander, él justamente ofició como hospedador, digamos, en una conferencia cuyo libro final fue probando los límites de la representación. Tengo algunos elementos aquí en otros idiomas, entonces también tardo en traducir un poco eso desde los textos que tengo en papel hasta la reflexión. Allí el autor, en la introducción, lo que señala es el propósito de esos encuentros, entre los cuales de hecho se encontró también Adorno, ¿verdad?, en esos encuentros. Un propósito que consistía en conectar de alguna manera el relativismo de la verdad, la estética de la representación y el lenguaje. Y aquí tengo una cita en inglés que voy a traducir al español. Nuestro dilema central puede ser definido como confrontando los asuntos surgidos del relativismo histórico y la experimentación estética en cara a dos posibles limitaciones contrarias: una necesidad por la verdad y los problemas surgidos por la opacidad de los eventos y la opacidad del lenguaje en sí. Esa sería su cita. Entonces, aquí lo que me gustaría destacar en esta sección es que la opacidad es una característica fundamental del Holocausto como tema y forma. Entonces, traducir dicha opacidad en representación o traducir a representación contribuye sin duda a entender su significado, su inteligibilidad. La representación puede ser un acto individual en reclamo de autoría, pero desde Foucault en adelante, el problema de la autoría es severamente cuestionado. En ese sentido, nuevas maneras de decir la verdad comienzan a jugar un rol importante, y la conciencia de la verdad como un proceso retórico conduce a diferentes mecanismos de producción de conocimiento, como por ejemplo el archivo, lo que mencionaba también ya él con el ejemplo del archivo digital y los distintos temas que está trabajando el proyecto, Voces de la Memoria. En este archivo, no solo la historia, sino también otra variedad de elementos variados, pueden ser objetos, pueden ser elementos de arte, tienen una función conectiva, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en estas nuevas formas de conectar las historias, no es tan importante quizás la función del autor como generador de historias, sino no tanto como la del editor, es decir, de aquel que de alguna manera conecta los elementos. Justamente genera un nuevo texto, genera un nuevo trabajo, una especie de compilación y organización de los materiales. Entonces, la literatura del Holocausto, y eso es algo muy interesante, está pasando en este momento, y por eso también es tan importante la presencia de los archivos, está pasando de una literatura de los testigos, o de una era de los testigos, a una era de los documentos. Y eso es algo que también se va a conectar con nuestra autora de diciembre, que luego lo voy a mencionar también. Sin embargo, en relación a la narración y a los testigos, es muy importante en la literatura la presencia de lo que podría llamarse, bueno, sí, lo que es la teoría de Hayden-White Emplotment, que ustedes saben contiene dentro de su morfología la palabra plot, que significa argumento. Entonces la palabra emplotment estaría señalando la construcción de un argumento. Pero más adelante vamos a ver que no se trata solamente de argumentos de testigos de primera mano directos, sino también de lo que se llamarán cotestigos, y de las maneras en que se va a construir la ficción a través de estas narrativas. Hay un texto muy interesante de una autora que leí hace poco, Rachel Seifert se llama, y uno de los personajes dice que lo que la memoria hace es organizar. Entonces, en ese sentido, organizar la información, organizar la data, nos va a permitir de alguna manera
que la función del editor se conecte con la de autor, como decía anteriormente. Y en este sentido también, la tarea de escribir historia se asemeja a la tarea de escribir ficción, porque justamente es al autor de la historia a quien le compete la decisión de dónde comenzar, dónde poner el énfasis, cómo continuar, dónde finalizar. Y esas son tareas que también ocurren en la construcción de la ficción. La manera en cómo se organicen estos textos, en cómo se organice esta data, esta información, va a llevar a los distintos géneros discursivos o a los distintos textos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver en el caso del análisis de la clase de hoy o del encuentro de hoy, los textos teatrales. Bien. Entonces, en cuanto a las ficciones del Holocausto, en cuanto a las ficciones de literatura y de teatro, se estudia generalmente 3 tipos de perspectivas o 3 clasificaciones: las perspectivas de las víctimas, los espectadores o perpetradores, que se entiende como the victims, bystanders y perpetrators, ¿no? Estas son como las 3 líneas. Durante el siglo XX, mucha de la literatura que se produjo en relación con el Holocausto tuvo la perspectiva de las víctimas. Acá tengo, por ejemplo, una novela que leí el semestre pasado, The White Hotel, con el Hotel Blanco, también se hizo película, con un personaje femenino que atraviesa una serie de persecuciones en Ucrania, y por supuesto su hijo también, incluso por error. Entonces, el relato acompaña a ese personaje, y la violencia que ese personaje atraviesa es narrada desde distintos enfoques, pero sin permitirle en ningún punto la privacidad. Actualmente hay una presencia también de literatura con perspectivas de perpetradores, y aquí tengo un título que es The Zone of Interest, la zona de interés, también de Martin Amis, también de literatura inglesa, pero está escrito por Martin Amis, donde sus personajes, 3 protagonistas, son perpetradores. Uno es un jefe de un comando nazi, otro es un oficial y otro es un Sonderkommando, que no sé si, sí, seguramente, por supuesto conocen que el Sonderkommando era también un prisionero a quien se lo obligaba, mediante la amenaza de muerte, a la ejecución de tareas que el régimen nazi no quería hacer. Tareas como, por ejemplo, lidiar con los cadáveres cuando estos ya ocupaban un espacio que seguramente para el régimen nazi habría que reocupar en otro momento, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el nombre de Robert Eggleston, porque lo que él va a analizar en la función de los Sonderkommando, que son víctimas, aunque cumplan funciones de perpetradores, son víctimas, es esa imposibilidad del lenguaje, esa imposibilidad de enunciar, o lo que él llama en su texto the broken voice, la voz rota, algo que se relaciona directamente con la imposibilidad de decir, con la imposibilidad de escribir, pues de Auschwitz, que había dicho Theodor Adorno. Entonces, este problema del lenguaje y el problema de la representación va a ser un tema constante en los estudios del Holocausto. Eggleston nuevamente va a señalar que la violencia del régimen fue tan extrema, tan carente de pensamiento, y su significado poseyó tal maldad que, y aquí tengo una cita, el mal banal fue hacer de los humanos algo superfluo, la base de la dominación totalitaria, y no está limitada a los estados totalitarios. Es un síntoma del vilipendio de los otros. Su resultado es el asesinato en masa. Esta es una característica que no solo se presenta en la literatura del Holocausto, como decía hace un rato, sino también en otras literaturas vinculadas a las violencias y a los genocidios en el mundo. A su vez,
la historia de estos episodios, de estos eventos, el legado, la cultura y las memorias, son cuestiones que tienen que transmitirse, que deben transmitirse. Entonces surge la pregunta acerca de cómo transmitir este patrimonio, lo que decíamos hace un rato. Por un lado, en el texto que escriben Irene Kant y Marianne Hirsch sobre cómo enseñar la representación del Holocausto, Teaching the Representation of the Holocaust, Candes, cuyo padre fue por error prisionero del nazismo y también atravesó toda la violencia que ello supuso, Irene Kant, se cuestiona la presencia en estudios del Holocausto en relación a si ella puede, no formando parte del pedigree, que es lo que dice en su texto, digamos, utiliza esta palabra, si ella puede enunciar o no. Marianne Hirsch, hija de exiliados romaníes, justamente también escritora de este libro con ella, señala que esta es una pregunta para la cual los investigadores e investigadoras tienen que estar preparados, ¿verdad? Y cada investigador tendrá su respuesta. Entonces, por otro lado, también se encuentra esta pregunta, sobre cómo transmitir ese episodio, cómo enseñar y cómo, de alguna manera, llegar a las generaciones más jóvenes. Dicen las autoras, acerca de cómo transmitir este patrimonio, cómo enseñarlo, que los más sofisticados interrogantes acerca de la representatividad surgen en la temática del Holocausto, en relación a los límites del arte, los límites del discurso de cara a lo indecible, y también esa intersección entre lo ético y lo estético. En ese sentido, es que las autoras van a hablar de las nuevas generaciones en términos de co-testigos, ¿verdad? Porque han atravesado, de alguna manera, esa violencia que les han transmitido las generaciones que oficialmente han sido testigos. Los co-testigos, entonces, cuentan con una memoria que no es de primera mano, sino que está ligada a la transferencia, y es lo que Hirsch denomina posmemoria. Y aquí tengo una cita en inglés, pero les voy a decir en español. Dice allí: el espacio intersubjetivo transgeneracional de la memoria, unido a un trauma colectivo que no está estrictamente basado en una conexión familiar. No sé si se entendió, la voy a repetir por las dudas. Un espacio intersubjetivo transgeneracional de una memoria ligado a un trauma cultural o colectivo que no está estrictamente basado en una conexión familiar. Este trauma, entonces, es lo que está presente en lo que veíamos del Sonderkommando, es lo que está presente en algunos autores que van a escribir y autoras que van a escribir después de las violencias de la dictadura y del Holocausto. Es esta voz rota que aparece en el texto de Eggleston. Bien, para centrarnos un poquito en lo que estaba pensado para hoy en términos de análisis de las obras, y pensando en la continuidad también del taller como taller literario, el teatro del absurdo es justamente el género en el que se enmarcan las dos obras. Surge en Europa en el periodo de entreguerras y pone en escena el problema de la incomunicación y la violencia, que por supuesto esta incomunicación también nos liga con la idea de posmodernidad, cuyas características son la desreferencialización, esto quiere decir la imposibilidad de referir concretamente un objeto a otro, la destotalización, la imposibilidad de una verdad absoluta, y la destemporalización, la carencia de tiempo. Las obras, por ejemplo, de Beckett o de Eugene Ionesco, tienen estas características, donde el lenguaje no comunica, el lenguaje no dice, donde un personaje de pronto se convierte en otro, no hay una totalidad, no hay una verdad, y no hay una referencia temporal exacta.
Entonces, Catástrofe era una de las obras que estaba dentro de la lista de hoy como sugerencia, una obra de Samuel Beckett, un irlandés que nació en 1906 y falleció en París en 1989. Tiene una producción de los años 30 que se relaciona con la poesía irlandesa sobre Irlanda, y luego tiene una producción de los años 50 cuando él ya deja Irlanda y se conecta más con la modernidad en términos literarios. Y se va a Francia, Europa continental, y allí produce estas obras como Esperando a Godot, publicada por primera vez en 1952, y otros textos que han sido muy famosos en cuanto al teatro del absurdo. Catástrofe es otra de sus obras que forma parte ya de un ciclo llamado Las piezas breves, de Short Plays, de 1982, y está dedicada justamente a Václav Havel, quien fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa, es decir, en esa transición de cambios de nombres y de políticas, ¿verdad? Bueno, en la obra, durante toda la obra, él mantiene la cabeza baja y deja que los personajes que ejercen violencia sobre sí lo hagan. En algún punto Beckett también quería que los actores de sus obras no actuasen, ¿verdad? Que fueran actores como de la transición y del momento, de un presente continuo, como diría también el profesor Margarit, un especialista en la obra de Beckett. Vemos que no solo se trata de una narración, si bien nosotros tenemos aquí las perspectivas de lo que puede ser una víctima y un perpetrador, sino que empiezan a surgir otros elementos propios del teatro, elementos semióticos. Este teatro va también a tener un anclaje en América Latina, y particularmente en Argentina es un anclaje muy marcado, muy fuerte. Tengo una cita de María Silvina Sánchez, pero que ella menciona justamente a Pelletieri, un investigador, bueno, que ya no está entre nosotros, pero de mucha trayectoria, quien escribió los tomos de historias del teatro argentino, y en el publicado en 2003, bueno, señala toda esta relación entre el teatro del absurdo europeo y el teatro del absurdo en América Latina o en Argentina, y él justamente habla de sistemas que se producen y se traducen en una apropiación y adecuación de la cultura extranjera a las necesidades locales. Como resultado de ese estímulo externo, logra intensificar el propio movimiento del sistema teatral, otorgando así un proceso de resemantización. Este es un término que me llama la atención y por eso lo destaco, ¿no? Resemantizar un elemento extranjero. En ese sentido, Pelletieri echa mano al concepto de sistema de Tinianov, al afirmar que un fenómeno extranjero puede ser al mismo tiempo el desarrollo de una literatura nacional ajena a aquel modelo. Y esto es lo que va a pasar con el teatro del absurdo en América Latina, en Argentina puntualmente, que son los textos que vemos ahora. En el caso de Griselda Gambaro, que nació en el año 28 y aún vive, la influencia es clara. Para hoy era posible ver el nombre, un monólogo, aquí tienen el link, lo pueden ver si no luego. Y también en el caso de Eduardo Pavlovsky, la influencia es clara. Él nació en el 33 y falleció en el 2015, y fue uno de los mayores exponentes de la resemantización de la recepción de Beckett en Argentina, porque bueno, de hecho él tiene una obra, Eduardo Pavlovsky, que se llama La espera trágica, y es un claro hipertexto con Esperando a Godot, ¿verdad?, de Beckett. Entonces hay una relación de intertextualidad ahí muy marcada, sin dudas. Esperando a Godot se estrena en Buenos Aires por primera vez en el año 56 en un teatro porteño, pero en el año 54 ya circulaba una traducción no oficialmente. El nombre es una de las obras de Griselda Gambaro, escrita en el año 74, que, como vemos, empieza a reflejar lo que ya él mencionaba cuando hablaba del testimonio de Raúl, ese clima de represión que empezó antes del 76, ¿verdad? Entonces lo que esta obra escenifica es la violencia simbólica, la identidad fragmentada, la pérdida de la identidad.
ella es una joven que va a distintas casas como empleada doméstica y en las distintas casas le cambian el nombre. Entonces, ella al final y al cabo ya no sabe quién es, no tiene nombre, la llaman Ernestina, Eleonora, Lucrecia, su nombre original es María, pero hacia el final del texto, luego de esta pérdida de la identidad, ella dice que su nombre ya no es María, sino que se llama Shh, es decir, una especie de onomatopeya del silencio, esta especie de voz rota que vemos también en la teoría de Eggleston. Otro de los textos de Gambaro que resemantiza la herencia europea es, por supuesto, Antígona Furiosa, que en el contexto del 86, vuelta a la democracia en busca de personas desaparecidas, Antígona quiere enterrar a su hermano, ¿verdad? Y no puede. Bien, estos serían los textos para analizar. Entonces, pensando un poco en las conclusiones de estos modos de narrar el horror, de modos de narrar el Holocausto, me gustaría cerrar con estas reflexiones, ¿no? Que estos elementos, tanto la narración del horror del Holocausto, las censuras y las violencias, esas narraciones se pueden producir a través de testimonios y a través de diversas artes. Hoy vimos, de hecho, testimonios, vimos también literatura, teatro, arquitectura. Veremos más adelante, en otros encuentros, cine y fotografía. Esta idea, también muy importante a destacar, que las ficciones del Holocausto se están moviendo de la era de los testigos a la era de los documentos y los archivos, la presencia de la segunda y tercera generación de sobrevivientes en términos de cotestigos, ¿verdad? Esta idea de posmemoria que también fue desarrollada, se va a conectar directamente con la obra de María Esther Alonso Morales, que nos va a visitar en diciembre, porque bueno, su padre fue asesinado por la dictadura militar argentina, dado que ha sido un militante del ERP. Y ella no lo conoció, pero su obra dice otra cosa, ¿verdad? Su obra habla de otra manera. Entonces, a partir de estas ideas de cómo representar las violencias del Holocausto y de la dictadura, retomamos también que puede pensarse en una especie de teorías de la empatía, de la ética y de la identificación, o teorías del afecto, para conectar de alguna manera estas violencias que tienen un lugar, que tienen un territorio, pero que pueden ser transnacionales e identificarse con otros puntos del mapa. Bueno, entonces para finalizar, aquí tengo una diapositiva más, donde agradecemos fundamentalmente a las instituciones que aquí figuran, al CECLAM por el espacio, al Centro Argentino de Franken, que también nos apoya, a la Universidad Nacional Arturo Jaureche y a las personas, a las chicas, a las investigadoras del proyecto Voces de la Memoria, a la Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, porque nos facilita el canal, lo podemos usar, y a las colegas de Poliglosa, Andrea Collados está aquí, a Vanina y a Yamile. Muy importante las informaciones de contacto para cuando quieran inscribirse al evento de diciembre, escribir al CECLAM, el mail de Voces de la Memoria UNAG, en el caso de una pregunta y que necesiten contactar a las chicas, luego el Instagram de nuestro grupo Poliglosa y el link de la revista, que aquí estamos como en una especie de premier, porque no la hemos lanzado oficialmente, digamos, así que ustedes tienen la posibilidad de verla luego. Bueno, tengo una bibliografía por ahí, pero ya no es necesaria. Abran los micrófonos, chicas, chiques, chicos, y pueden preguntar lo que deseen. Quisiera preguntarle a Vanessa, bueno, me parece algo muy, no sé si es una pregunta o un comentario, pero me parece muy interesante, bueno, toda la exposición, pero particularmente me detuve en una serie de conceptos. Esta idea de que de la figura del autor se pasa a la figura del editor, me parece algo fabuloso, sumamente interesante para el trabajo que hace nuestro equipo,
porque los autores de nuestras entrevistas son los entrevistados, sin duda, pero nosotros tenemos un desafío y una enorme cantidad de preguntas que nos vamos a hacer, que nos hacemos acerca de cómo editar esas entrevistas, para respetar, como decía antes, el espíritu que tienen en la voz del entrevistado, pero al mismo tiempo conservarlas como un material de divulgación. Y es una tarea que, como bien decís, está totalmente atravesada por todos los problemas teóricos que planteaste. Es una tarea que implica enfrentarse con un montón de preguntas y lecturas, que no responde únicamente a una cuestión de normativa, que quizás a la hora de transcribir la voz de otros se ponen en juego un montón de reglas y de normas y de usos y costumbres, pero también en relación a un montón de problemáticas teóricas con respecto a la memoria, con respecto a la posibilidad de narrar o de gestionar el testimonio. Eso entonces me parecía súper interesante y lo quería mencionar. Sí, sí, totalmente. A mí me parece, antes de pasar a una pregunta que estoy viendo ahí, me parece que el proyecto que ustedes están armando sobre el archivo digital, como vos decís, ya él se conecta directamente con esta idea. Y claro, cómo transcribir, ¿verdad?, esos testimonios de primera mano, qué tipo de apropiaciones se producen, si aparecen nuevos estilos de escritura, estilo indirecto, libre, o cosas por el estilo. En el caso de los testimonios de sobrevivientes y de sobrevivientes de ocultamiento de libros, es sin duda un material que hay que trabajar con cuidado como lo están haciendo ustedes, así que me parece genial el comentario y también el trabajo que están desarrollando. Genial. Aquí veo, sí, perdón. No, por favor, adelante. Bueno, está bien, bueno, que se debía desconectar. Sí, efectivamente, y yo también tenía una pregunta para ustedes en el proyecto de Voces de la Memoria, ¿no? Este contraste, lo que mencionabas como el contraste entre dos ecologías mediáticas diferentes, un pasado analógico. ¿Qué objetos de ese pasado analógico están presentes en los testimonios? Bueno, hablaban de los libros, de los discos, de objetos culturales. ¿Qué otros objetos materiales o analógicos encuentran en los testimonios? Muchas revistas. Acá tenemos colegas que están participando, así que si quieren tomar la palabra, bienvenidos. Muchas revistas, sí. En general, alentamos la pregunta acerca de qué materiales recuerdan haber ocultado, quemado, destruido, etcétera. Muchas veces los testigos no recuerdan, otras veces mencionan algunas ediciones, por ejemplo, El Capital de edición Cartago. Una gran mayoría menciona El Capital, pero lo interesante es que, por ejemplo, hay un caso en donde menciona una edición particular de El Capital. Esto también me parece interesante. Pero fuera de eso, además, son revistas, básicamente. Y, por supuesto, en general, materiales de militancia pueden aparecer, pero es difícil la identificación de concretamente qué. Si bien se puede hacer todo un trabajo de archivo, de folletería, o de documentación, o de archivos personales, es muy difícil reconstruir qué cosas. Los que recuerdan más mencionan títulos de libros y revistas, por sobre todo. Genial, gracias. Bueno, aquí Elena comenta que en un rato tiene que retirarse. Muchas gracias por participar y por estar, Elena. Y hay más preguntas, tenemos todavía unos minutos. Quiero aprovechar, mientras tanto, para agradecer también a toda la presencia de todas ustedes, pero también las colegas que se acercaron, que son miembros del equipo, que muchos de los materiales que yo expuse
los trabajaron ellas, o porque llevaron adelante la entrevista, Leticia, Andrea y Elena, o porque facilitaron algún archivo, algún material, alguna fotografía que expuse en la exposición. Me parece muy interesante, aprovecho para comentar también, y creo que nos hizo pensar mucho la cuestión de por un lado, de la performatividad que planteaste al principio, de la quema de libros, y por otro lado, de la patrimonialización de ese evento a través de algún tipo de diseño memorialístico o de monumento, ¿no? Eso es un eje sumamente interesante para nosotros. Es un poco lo que tratamos de hacer con este archivo. Y muy interesante las imágenes que mostraste de la Plaza de Berlín, porque no conocíamos el monumento. También el hecho de que esté enterrado nos parece sumamente interesante, sí. Sí. Creo que Elena quería comentar algo. Exacto. No, yo conocí el monumento porque tuvimos un curso de maestría cuando yo hacía mi maestría en Buenos Aires, que ahora no me acuerdo el nombre del intelectual alemán que vino a darlo, tendría que buscarlo. Y entonces ahí habíamos analizado y visto este monumento. Y lo que quería, es una tontería, pero lo que quería aclarar es que la primera foto que mostró ya él nos la dio Marta Minujín misma, o sea, nos la cedió para el proyecto, como ícono del proyecto. Creo que nada más. No. Estoy muy contenta, precioso el encuentro. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentas también de tu presencia, de la presencia de todas las participantes en el taller de hoy. Voy a decir todas porque somos todas, no hay todos en este contexto hoy. Exacto. Bueno, mil felicitaciones al proyecto Voces de la Memoria y al trabajo que están haciendo. Por supuesto, seguimos discutiendo y hablando cuestiones. Podemos continuar hasta las 7 de la tarde de Argentina, 12 de la noche de Alemania, pero no es la idea ocupar tanto el tiempo de las participantes. Yo, más que una pregunta, realmente quería felicitarlas a la organizadora, a las disertantes, a todo el equipo. Me pareció súper esclarecedor. Yo no soy profesional en el área, soy una escucha, simplemente... Y te lleva al repensamiento y al análisis, y además cómo toda esta historia, todos estos hechos están reflejados en la literatura, en la historia, ¿no? Y solamente les voy a mostrar, aprovecho este pequeño, un libro que estuvo enterrado, padre, con otro más que el otro desapareció. Pero bueno, me llevó a ese recuerdo. Excelente, chicas. No. Sería maravilloso entrevistarte. No, pero yo era muy chica y lo único que recuerdo es que se enterraron. No, mi familia no había una actividad política, solamente estaban por una curiosidad literaria que existieran así estos libros. Y me acordé de y por eso lo fui a buscar y dije, este está acá en casa, el otro no está más. Eran unos poquitos libros, pero me acuerdo, yo ya existía, era adolescente, preadolescente, y me acuerdo que se enterraron, los enterró mi papá y después con el tiempo los rescató. Digo, mirá. Y nos escribís porque nos interesa también, quizás, si podemos armar una pequeña biblioteca de libros prohibidos, o una gran biblioteca en la universidad. Entonces, para que por lo menos para tener los títulos de estos dos libros, ¿nos escribís a Voces de la Memoria y nos los pasás? Se los paso. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Sí, esto justamente tiene que ver con el concepto, la categoría de memoria intersubjetiva transgeneracional que planteó Vanessa, y me parece súper importante esto
para tanto el abordaje de la bibliografía que ella propuso en términos literarios o los testimonios. Tenemos una colega que trabaja con posmemoria y bueno, hay muchos testimonios que son testimonios de personas que eran niños o niñas cuando ocurrieron estos hechos. Todo esto, Leticia, por ejemplo, Leticia Otazúa trabajó la mirada del niño o de la niña en estos testimonios. Así que, más allá de la edad, de la generación a la que uno pertenece, siempre hay un testimonio y un relato que uno puede dar. Esto está expresado en ese concepto, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, efectivamente. Es muy iluminador ese concepto en ese punto. Y me parece que conecta perfectamente con la idea de testimonios que ustedes están trabajando y bueno, y ahora que mencionas lo de las infancias que trabajó Leticia también, ¿no? Co-testigos de ese hecho. Uh-huh. Igual me quedo un ratito acá atrás hasta que se vayan. Pero acomodando. Bien. Bien. Ya hemos roto el hielo, ya hemos preguntado. Las que por ahí no quieran preguntar no era porque tenían vergüenza, sino porque de pronto se van a quedar pensando y preguntar en otros momentos. No les queremos quitar el tiempo, chicas, así que vamos a dejar aquí. Nuevamente gracias infinitas por estar, gracias Yael por tu presentación, excelente. Y bueno, y al equipo, y también a Andrea Collados en la técnica, y a las amigas y a mi madre, a todas las que están aquí presentes. Muchas gracias. Etcétera. Bien, de nada, gracias a ustedes, chicas. Gracias, Nos veremos la próxima. Nos vemos. Saludos a todas. Adiós. Buenas tardes, buenas Buenas tardes noches. Buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.